artificiales. Por ejemplo, cuando hacemos un relleno o cuando hacemos un terraplén, por ejemplo, este es un talud artificial. En cambio, los taludes naturales son aquellos que a través del tiempo han formado un cierto talud y el suelo ha quedado estable. Entonces, en ese caso ya actuó justamente la naturaleza. Bueno, los componentes de un talud básicamente son los siguientes. Este ángulo es el ángulo de inclinación del talud, que es llama de fundación, donde está apoyado justamente el talud, cuerpo del talud, la altura del talud, cresta o coronamiento, y lógicamente el talud, la superficie inclinada. Bueno, lógicamente que en este caso, ¿no es cierto?, muchas fallas que existen debido a las precipitaciones pluviales, por tendido de tuberías, que a veces hay infiltración, entonces forma una zona de falla, produciendo un deslizamiento y pues generalmente ese tipo de actividades, digamos, de la tierra, generalmente son fatales, ¿no? Porque hay siempre accidentes, deslizamientos, muertos, en fin, enterramientos de caminos, todas las zonas, en realidad es calcular la estabilidad del talud siempre hay incongruencia. Por eso vamos a decir siempre, ¿no es cierto? Posiblemente sea seguro, pero no estamos diciendo al 100% seguro. Entonces, cuanto más inclinado hagamos este talud, lógicamente el costo va a ser mayor. Siempre hay tendencia, ¿no es cierto?, por cuestiones de economía, tratar de que el talud sea la mayor inclinación posible. Pero a veces no es conveniente hacer eso porque, vuelvo a repetir, se pueden producir fallas, ¿no?, y con la desgracia consecuente, pues no como últimamente en La Paz, donde se cayó un deslizamiento, una obra, después caminos que quedan enterrados. En Santa Cruz ya hemos tenido también este tipo de problemas en el Torno. Hicieron un camino a la ladera y justamente hubo infiltración del agua cuando llovió y se produjo una masa, digamos, de deslizamiento. En Jorochito también hubo problemas. Entonces, esto es bastante, como puedo decir, no hay una teoría cierta donde digamos, esta es la solución perfecta, no hay. Pero justamente aquí vamos a ver, dice, ¿no? Las fallas casi nunca ocurren, pero no dice nunca ocurren, por esa incongruencia que hay. Bien. Entonces, hay diferentes, como digo, teorías, y es importante que aprendan unas o dos teorías para salir del paso en cualquier tipo de obra que tengan. Bien. Ahora, dentro del tipo, digamos, de movimientos que hay, ocurre lo siguiente: cuando tenemos, por ejemplo, clasificación de los movimientos, podemos ver, en este caso, por ejemplo, hablamos de desprendimientos de tierra o roca. Cuando ocurre en una porción de macizo terroso o fragmentos de roca que se destacan del resto del macizo, cayendo libre y rápidamente acumulándose donde estaciona. Entonces, se trata de un fenómeno localizado y casi en la mayoría de los casos evitable en los procesos comunes de prevención, y cuando es necesario se utilizan los recursos de estabilización. Generalmente cuando hacemos un camino o un corte, digamos, atravesando un camino, normalmente los caminos que hacemos es a las riberas del río por cuestiones económicas. Ustedes se fijan, casi son pocos túneles que tenemos en Bolivia. Lógicamente los túneles son bastante caros, entonces por tanto que bordeamos los ríos, ¿no es cierto?, para desplazar. Entonces, donde hay una falla, donde hay un talud, desestabilizamos el suelo, cortamos acá, supongamos, y luego lógicamente todo el talud que ya estaba estable por mucho tiempo queda inestable. Entonces en ese caso lógicamente que hay que ver, ya en función, digamos, de la teoría que ustedes van a ver, si va a ser estable esta zona de falla que se va a producir, o de lo contrario van a tener que hacer de repente banquinas
Banquinas simplemente son cortes que se va haciendo en la tipo grada, que esta longitud no sea muy larga. Entonces, en este caso se corta aquí, se corta y así sucesivamente. Y en cada banquina que hay ahí, lo que es lógicamente que hay que hacer, que es una cuneta, una pendiente bastante baja, no tampoco baja, sino hay que evitar de que haya acumulación de agua. Escurre el agua, pero no, tampoco hay que ser con mucha pendiente para que no se produzca erosión en el suelo. Mejor si esos cunetas que se hace en las banquinas pueden ser revestidos, ya sea con piedra o hormigón, de tal modo que evacúen el agua a la parte lateral y generalmente en los caminos de montaña hay riachuelos, hay pequeños arroyos que están en las montañas y por tanto se lo larga ahí el agua que estamos recepcionando de las pendientes que se ha hecho el corte. Y lógicamente que también cuando se hace un muro de contención hay que hacer digamos, también hay que revestir con el geotextil, si es que es un gavión. Los gaviones son simplemente lo que es una estructura metálica, ¿no es cierto?, de alambres, es como un canastillo, ¿no es cierto?, que se lo coloca piedras y por tanto es estable. Pero, lógicamente, que si, como son las piedras, como no están revestidos con hormigón, nada, entonces es frecuente que el escurrimiento del agua de la parte lateral arrastra sedimentos. Y por consiguiente, detrás de los gaviones va a quedar el suelo inestable. Al final, que un momento de esos va a hacer que el gavión se vuelque hacia el cerro, queda pata arriba. Entonces, para evitar eso, ¿qué hacemos? Hay que colocar un geotextil, colocar grava, hacer que sea permeable, que atraviese al gavión el agua, pero agua limpia, que no acarree ningún sedimento. En ese caso, se mantiene estable. Y arriba del gavión también hay que hacer un canal en el coronamiento. Eso puede adecuar el agua igualmente para que no esté rebalsando los sedimentos sobre el gavión. Ahora, cuando se hacen estructuras en la carretera, entonces se hace lo que se llama limpieza de coronamiento. ¿Y qué significa eso? Si yo tengo árboles grandes aquí y estoy haciendo un corte y un caiga, voy a tener que cortar las ramas en lo posible. No arrancarlas, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasa? Si yo desmonto todo eso, entonces la cantidad, digamos, de agua de escurrimiento va a ser mayor. Ahora, si hay bloques de piedras, también tengo que hacer que esas piedras caigan y, bueno, de algún modo evacuarlas. O de lo contrario, arrastrar a algún otro lugar para que estén estables. Entonces, siempre en un camino de montaña hay que hacer limpieza de coronamiento. Bien, cuando se hace un corte también, bueno, esto más que todo aprovechando los dibujos, ¿no? Ya esto es cuestión, digamos, de obra, de trabajo. Ahora, las teorías de cálculo lo vamos a ver después. Muchas veces, si tenemos un talud donde se va a producir bastante erosión, ¿qué hay que hacer? Generalmente, al colocar plantines, ¿no es cierto?, que sean de la zona, que se adecúen a la zona. O también colocar geoceldas. Las geoceldas son como agarrar una cubeta para congelar el agua en una ladera parecido, ¿sí? Y que se va colocando y anclando en el suelo, y luego en esos elementos que se recepcionan el suelo vegetal, se siembran semillas. Entonces hacen las semillas, lógicamente las raíces entran a la tierra y eso mantiene estable justamente evita, mejor dicho, la erosión para que esto no se ocurra. Algunas veces también hacen en forma rutinaria, ¿no? Cuando vean ustedes a Camiri, en algunos lugares que ha quedado vestigio de eso, han colocado una serie de varillas de madera del monte, han colocado en filas, en varias filas. ¿Cuál es el objetivo de eso? Justamente para que se junte los sedimentos y las hojas que caen, ¿cierto?, con el viento, y también que forme, digamos, una zona que quede alguna semilla para que nazca y, bueno, otra vez se cubra de vegetal, cuando se han hecho cortes. En varias zonas
ya no se ve eso, justamente ha cubierto la parte vegetal. Pero en otras ha fallado, porque se nota todavía la erosión. Y hay unos palitos que van a ver ustedes lavados, que hablan de muchos años, pero hasta ahora hay algunos vestigios de eso. Eso justamente es una zona, una forma, digamos, de tratar de hacer acumulaciones de suelos vegetales y semillas del lugar para que se cubra otra vez y el escurrimiento no afecte libremente aquí por erosión debido al agua. Y no solamente hay que tomar también en cuenta el agua, también el viento. Y tenemos un suelo limoso, lógicamente, que la erosión es bastante grande, ¿no? El limo funciona muy bien cuando está confinado, pero después es susceptible a la erosión eólica y a la erosión fluvial. Entonces hay que hacer obras complementarias de protección cuando se hacen cortes. Eso es un saludo. Muy bien, entonces en este caso les decíamos por eso, ¿no es cierto?, que este caso puede salvarse fácilmente, ¿no?, viendo algunas obras precautorias. Si hay una piedra aquí, pues tendría que sacarlo de ahí, si hay un árbol, cortarlo, en fin. Se puede hacer de que no haya este tipo de movimientos, ¿no? Ahora, el otro caso es el dislocamiento, o también conocido como landslide. El dislocamiento es rápido de una masa de suelo o de roca que se rompe del macizo. Se desliza abajo y para el lado a lo largo de una superficie de deslizamiento, conforme el movimiento sea acompañado predominantemente por una traslación. En el caso de macizos rocosos estratificados, se denomina escurrimiento rotacional y dislocamiento translacional y dislocamiento rotacional. Pueden darse estos casos. Es el que corresponde a esta gráfica y a esta gráfica de aquí. Entonces aquí fíjense la zona de fallas producida por aquí. Nos pueden venir a fallar por acá. Entonces, esto lo mismo, va a depender mucho, digamos, ¿no es cierto?, si este suelo es estratificado y qué tipo de estratificación tiene también. No todos los estratos son iguales, entonces el comportamiento es bastante complejo en ese caso. Y ahora, si la superficie de deslizamiento pasa por encima del pie del talud, será una dislocación superficial o ruptura del talud. Si por un punto apartado del pie del talud es dislocamiento profundo, una ruptura de base o ruptura sueca. Eso justamente, generalmente esto ocurre en suelos que son limosos o arcillosos. Esta ruptura sueca. Bueno, esto lo llamaron así por haber sido observado por primera vez en los accidentes durante la construcción de ferrocarriles suecos. O sea, los Países Bajos que llamamos, ¿cierto?, están justamente, han sido casi un continente emergente del hielo que hubo anteriormente, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de suelo estaban debajo del mar y por consiguiente, por los cambios climáticos que hubo, ascendió. Entonces es frecuente encontrar toda la zona bastante arcilla, el limo. Es claro que la formación geológica es un poco diferente en nuestro caso, ¿no? Bien, ahora el otro tipo de arrastre es este de acá, que se llama crepe. El crepe es dislocamiento muy lento, pero continuo, de las camadas superficiales sobre camadas más profundas. Es un límite definido entre la masa del terreno que se disloca y que permanece estacionario. Para que tengan una idea, tenemos dos casos bien conocidos en nuestro medio de este tipo de falla geológica. Uno, en el Sillar, la carretera que va a Cochabamba, los Chapares. Bueno, ese movimiento, lógicamente, ¿por qué está ocurriendo ese tipo de movimientos? Lo que pasa es que abajo puede ser una roca o puede ser una arcilla compacta. Encima está una terraza aluvial de reciente formación. Entonces, cuando llueve, lógicamente que eso resbala como un plano inclinado. Y por tanto, es un proceso bastante lento, pero continuo. Entonces, generalmente eso ocurre cuando hay ese tipo de cosas. Un estrato duro abajo y encima algo suelto. Entonces, ahí desplazamiento.
Si hacemos un corte peor, porque aceleramos justamente el desplazamiento que hay. En la zona, digamos, de la carretera Santa Cruz-Samaipata, hay dos partes que están bastante críticas. Uno, bueno, conocen la carretera de Samaipata, ¿verdad? Hola. Sí, ingeniero, hola. Ahora conocen una poblacioncita pequeña que hay ahí que se llama Bermejo. Sí. Ya. De Bermejo más o menos a unos 10 kilómetros más o menos justamente hay ahorita una zona de falla. Porque ahí hay un puente que se llama Puente La Negra, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es la carretera que era antigua de Cochabamba, como yendo de Santa Cruz a Samaipata, iba por el lado derecho. Y de repente pasa al lado izquierdo. Después de un tramo, ¿no es cierto?, otra vez pasa a la parte derecha. Bueno, ¿qué ocurre en eso? Justamente, ¿por qué se hizo ese desvío? En la parte derecha había un desplazamiento de este tipo, un césped que era muy lento y que había permanentemente deslizamientos. Y el otro bloque no tenía casi ningún problema, entonces pasó la carretera a otro lado. Pero ahora con el asunto, digamos, los desmontes, de todas las cosas que hubo, entonces ahora, digamos, la parte hidrológica ha variado. Justamente en esa zona, entre esos dos puentes, aparecieron problemas serios. Ahí, cuando ya pasa otra vez al otro lado, ahí la erosión del agua, ¿no es cierto?, ha hecho un desgaste bastante grande y derrumbamiento en el terraplén de la carretera. Hay zonas que, si han ido últimamente, van a ver que solamente hay un vehículo que pasa, porque después ya se está llevándose el agua. Y es un conflicto bastante grande porque no se sabe cómo solucionar. Lógicamente se ha pensado, digamos, hacer, por ejemplo, qué sé yo, un tipo, ¿cómo te puedo decir?, viaductos, pero eso es caro, inviable. Entonces está buscando la alternativa de cómo solucionar ese problema. Es una falla. Ahora, si cortan al lado derecho donde está la carretera, que desestabilizan toda la montaña. Y esto es peligroso. Está en una situación bastante conflictiva. O sea, hasta ahora no se ha dado todavía una solución. Eso justamente es una falla geológica. Después, cuando ya se pasa el puente de Bajuena, creo que se llama un lugar, que ya empieza la subida de Samaipata, toda esa zona que parece plano, pero sin embargo hay un movimiento ahí. Por eso nunca tuvo carreteras. Alguna vez, dos veces pavimentaron eso, pero nunca duró. Incluso hay aviones que están volcados. También otro tipo, digamos, de este tipo de arrastre que estamos hablando, ¿no?, del CREP, también en esa zona. Pero este es un problema bastante difícil de solucionar. Y siempre va a haber un movimiento permanente, ¿no? Por eso justamente aquí visualizamos de este modo. Fíjense, supongamos que si tenemos algo duro aquí, entonces el deslizamiento va a ocurrir esto. Va a ser un proceso bien lento, justamente da lugar, cuando uno se da cuenta, cuando los árboles, ¿no es cierto?, empiezan a tener esta forma. Nacieron así recto, pero después se equilibraron para no caerse. O algunos postes que pudieran haber, después están inclinados. Entonces eso quiere decir que es un movimiento bien lento. Eso es el caso de este arrastre que le estamos llamando CREP. Este es bastante difícil. Por ejemplo, la carretera de Cochabamba del Sillar, propusieron hacerle hormigón, le pusieron hormigón, pero igual hay problemas. Entonces, había una variante que tenía que pasar por otra formación geológica, pasando el río al otro lado. Pero tampoco no lo hicieron porque había una diferencia de precio. Estoy hablando ya hace mucho tiempo, esta carretera tenía que solucionarse de esa forma. Entonces los cochabambinos y la Universidad de Cochabamba, la Asociación de Ingenieros y todo lo demás, se opusieron justamente a hacerle una carretera súper armada de hormigón por la zona de falla. Y querían que se haga al otro lado. Y hay una diferencia
no de mucho, pero sin embargo, como es cuestiones, digamos, de gastos públicos, entonces se tiene que hacer otro proceso de licitación, qué sé yo. Y así se pasó hasta ahora. Estamos hablando por unos 15 años o tal vez más. Y no se dio solución hasta ahora. Es un problema netamente. Ahora, también hay problemas serios en esto. ¿Qué problema causa? Por ejemplo, por ahí está tendido la tubería de gas y de todos los yacimientos. No saben si lo van a anclar, si lo van a colocar el piloto, ¿saben? Porque imagínense ese desplazamiento que va bien del suelo, va produciendo justamente problemas en las tuberías. Porque en cualquier momento puede haber una falla, ¿no es cierto? Y bueno, se rompe las tuberías y es un accidente fatal. Entonces también han tenido problemas, no solamente en caminos, sino problemas también de ductos que atraviesa. Bastante problemático la zona. Y es una zona con una falla geológica y con unas rachas de este tipo, que se llama CREP. Bien, entonces esos son más o menos una visión que ustedes pueden tomar. Siempre, ¿no es cierto? Cuando se hacen corte hay que tener mucho cuidado en las pendientes, no exagerar, que las pendientes sean muy abruptas, donde podemos causar deslizamientos y bueno, matar gente, pues, ¿no? Eso ocurre generalmente cuando hay precipitaciones pluviales, y no solo eso, sino si una cuneta, por ejemplo, no está, si hacemos banquinas, y la cuneta no está bien hecha el mantenimiento, entonces se va acumulando el agua y esa agua acumulada va produciendo saturación y va formando una zona de falla. Y se va a producir este tipo de desplazamiento. Se va a ir todo. Como en La Paz, la mayoría de las fallas que hacen en La Paz justamente son por filtraciones de tuberías de agua potable, filtraciones de aguas servidas, en fin. Pues se produce una zona de falla, lógicamente el suelo se produce la falla y causa accidentes. Pues en cuanto, digamos, la solución que se tiene que dar justamente, si hacemos, por ejemplo, si hacemos un corte, tenemos que hacer un muro de contención, pero ese muro de contención tenemos que ver qué empujes tiene, ver si, por dónde va a venir la zona de falla. Pues en este país varios métodos, como les decía, para calcular. Porque lo que vamos a buscar siempre, vamos a buscar justamente el ángulo adecuado de la pendiente. Y eso consiste justamente en la estabilidad de taludes, de buscar algo que no produzca una falla. Bueno, ahora también la velocidad, digamos, de movimiento del suelo se puede ver en esta escala, ¿no? Que se llama escala de Barnes. En la escala de Barnes, por ejemplo, tenemos aquí en metros por segundo la velocidad y va hablando de aquí. Cuando tenemos, por ejemplo, extremadamente rápido, estamos hablando casi un promedio de 3 metros por segundo. Muy rápido. Entonces, aquí produce desmoronamiento. Y cuando tenemos velocidad un poco más baja, de 0,3 metros por minuto, o 1,5 metros por día, se llama dislocamiento. Y cuando es mucho más lento, por ejemplo, 0,3 metros en 5 años, pues es muy poco, eso es lo que estamos llamando el arrastre o llamado CREP. Entonces eso más o menos da una pauta, digamos, de la velocidad del movimiento del suelo. Lógicamente que Terzaghi dice lo siguiente, ¿no? Lo que tengo acá. Más o menos da una velocidad aproximada promedio, pero también eso no es real. Entonces los taludes, ¿no es cierto?, que pueden ser hechos, decía, por el hombre, como en este caso, cortes de rellenos para carreteras y ferrocarriles, presas de tierra, diques en los ríos, diques para contención de agua, incluyendo la lixiviación, residuos industriales y aguas servidas o aguas negras, ¿no? Operación de paisajes para el desarrollo industrial o bancos de canales y otros conductos de agua y excavaciones temporales.
La excavación temporal son justamente a veces para hacer una obra, ¿no es cierto? Hacer una excavación, pueden ser, qué sé yo, cunetas, podemos hacer, qué sé yo, canales, en fin. Entonces eso también contribuye, si en caso saturamos no controlamos, que eso puede causar problemas de fallas. Entonces los taludes pueden también ser formados naturalmente, como decía el rato, como en las faldas de las montañas, en los bordes de los ríos. En cualquier caso, la superficie que no es horizontal da como resultado justamente problema de talud. Bueno, ahora el asunto de también, no solamente, digamos, una falla puede causar, como le digo, una rotura de tubería, también hay otros efectos que causan problemas bastante serios. Por ejemplo, aquí, aunque no lo crean, ¿no es cierto?, podemos tenerlo, como es la formación geológica, es tan dispersa, porque no participó el hombre en la formación del suelo, podemos tener en zonas, por ejemplo, digamos, con caliza, tenemos las cárcavas calizas, o sea, huecos, que son cuevas. Podemos tener, como por lo que estamos hablando, fíjense. Aquí, o sea, por los diferentes casos puede ocurrir movimientos de falla. Por ejemplo, aquí tenemos estas fuerzas variables producen los fuerzas cortantes en la masa del suelo y ocurrirán movimientos a menos que la resistencia cortante sobre cada superficie posible de falla a través de la masa sea suficiente mayor que el esfuerzo cortante. La resistencia del corte depende de la resistencia cortante del suelo y de otros factores naturales, como presencia temporal de agua, o sea, la saturación es bastante peligrosa, o de filtración y o filtración por aguas de lluvia, raíces también, donde el suelo, o sea, el agua que penetra, ¿no es cierto?, las raíces que facilitan la penetración del agua, lentes de hielo, aguas subterráneas, agua congelada, o rocas que deben separarse a lo largo de la superficie de falla, huecos de animales, eso se llaman cavernas que uno puede encontrar en las formaciones geológicas, como también pueden ser la cantidad de gusanos, reptiles o raíces abandonadas que ya se han descompuesto y eso justamente es un conducto por donde fluye el agua. Sin embargo, es la resistencia al corte del suelo, el cual puede. ¿En qué caso podemos decir, por ejemplo, ¿no es cierto?, un esfuerzo de corte, ¿no es cierto?, puede ser en el caso de sin drenar, eso lo llamamos según para los casos de carga. Puede ser cuando hay agua, estamos considerando, ¿no es cierto?, con la presión efectiva, que por eso estamos hablando aquí, ángulo de fricción, ya que en la condición de saturado del suelo, y también aquí la cohesión también. Con estos valores, ¿no es cierto?, cuando se calcula el esfuerzo de corte, hay que tomar en este caso la cohesión por 2/3 de C. Aquí igualmente 1/3 de phi. En fin, hay diferentes criterios que hay que tomar en cuenta. No como en el caso directamente cuando tenemos el suelo sin presencia de agua. Entonces, en este caso va a ser simplemente phi o va a ser la cohesión. Pero en este caso, si hay presencia de agua, hay que disminuir estos valores. Incrementar con el tiempo como la consolidación o con la profundidad. Disminuir con el tiempo debido a la saturación posterior, desarrollo del exceso de presión de poros, como cuando un estrato permeable tiene salida bloqueada y se llena de agua, o pérdida de la presión de poros negativa, efecto de presión en los poros, ensayo de consolidación sin drenar, eso se llama ETC1. Ahora, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando hacemos un estudio para hacer un esfuerzo de corte, supongamos en un terraplén, así para dar un ejemplo más conocido. Si queremos hacer un ensayo de corte directo, supongamos, si voy a tener un terraplén donde va a estar sometido al efecto de saturación que generalmente ponemos, ¿no es cierto?, levantamos terraplén con préstamos laterales, porque es más económico. Entonces, en épocas de lluvia, lógicamente que eso se forma espejos de agua. Y el agua, lógicamente, va a saturar por capilaridad. En ese caso, el ensayo de corte que se hace, que se tiene que hacer en condiciones totalmente saturadas. El muestra se le coloca el aparato de corte
Y eso hay que pedirle al auxiliar, por favor. Esto, entonces, el ensayo de corte se le coloca agua, ¿no es cierto?, de tal modo que la muestra esté completamente saturada. En esa condición se hace la prueba de corte, para que nos dé el ángulo de fricción interna en condición saturada y también la cohesión en condición saturada, para que no tengamos problemas. Lógicamente que ese tipo de ensayos nos va a dar ángulos de fricción interna muy bajos y la cohesión también. ¿Eso qué implica? Implica de que el talud tiene que ser más extendido. No sé si ya unos 10 años atrás, más o menos, la carretera que se estaba haciendo de Agüeyís hacia San Pedro. ¿Alguien vive por esa zona? ¿Por San Pedro? ¿Por Chanel? Ahí, por ejemplo, se levantó el terraplén. Ya estaba casi para colocarse la subbase y capa base. Vino una riada, justamente el río Piraí, se inundó la zona. Cuando se dieron cuenta, se escurrió todo el limo que estaba levantando el terraplén. Tuvieron que hacer de nuevo el terraplén. Por eso las erosiones son bastante dañinas. Si se trabaja con limos para terraplenes, inmediatamente hay que hacer cobertura. Y que la cobertura se hace colocando justamente suelo vegetal sobre el material, ¿no es cierto? Y se colocan plantines que estén adecuados al lugar. Conocen el puente Pailas, ¿no? Sí, ingeniero. Justamente, fíjense ustedes, cuando atraviesa el puente hacia Pailón, ¿de qué? ¿De dónde llegan ustedes? Busquen. No. Perdón un ratito, por favor. Van a disculpar la interferencia. Decía que en esa zona, por ejemplo, cuando se hizo el puente al lado de Pailón, todo ese terraplén es artificial. El talud estaba casi un poco más bajo que la vía férrea. Fíjense la altura con respecto al ferrocarril. ¿Se han dado cuenta, no es cierto? El ferrocarril pasa por abajo y el terraplén de la carretera está más alto. Ahí, por ejemplo, todo ese relleno es con arena de lugar, tiene bastante limo. Entonces, ¿qué se hizo? Se colocó una capa de suelo vegetal y luego se plantaron las gramas que ven ustedes y eso lo mantiene estable ese terraplén. Entonces, si se deja suelto eso, ¿no es cierto?, sin ninguna protección, inmediatamente el limo fino y la arena fina se desplaza, se desliza inmediatamente porque es adicta al agua el limo y produce en zona de falla. Entonces, por eso cuando se trabaja en este caso siempre lo primero es que se proteger. Algunos conocen el ferrocarril que tenía que ir al Beni de Santa Rosa del Sara hacia el Beni, un ferrocarril que estaba construyendo la Comisión Mixta Boliviano-Argentina, y quedó a medias. Cuando se estaba construyendo justamente ese terraplén, se levantó con limo, porque toda esa zona de limos ya estaba ya la vía férrea colocada, todo lo demás estaba listo para que pase el tren. Y una lluvia intensa, porque no habían puesto la protección, digamos, del limo, no sé cómo estoy hablando aquí, ya sea con tepes
o con grama, con lo que sea. Conocen tepes, ¿no es cierto? No, ingeniero. Los tepes son esa que venden en el mercado, ese cuadrado, ¿no es cierto?, para hacer jardines de grama. Eso se llaman tepes. Entonces es fácil colocarlo, sembrarlo, ¿no es cierto?, en diferentes lugares y regarlos hasta que cubran toda la zona con tepes. Entonces no se hizo ese trabajo, le digo, en el ferrocarril. Después de una lluvia, cuando fueron, a mí justamente fue una casualidad que tenía un amigo que estaba trabajando ahí. Fui a ver, lógicamente, las rieles del tren estaban en el aire. Todo el suelo desapareció, el suelo limoso. Y han tenido que hacer otra vez el terrapleno. Y cambiando material, mejorando el material para que no ocurra eso. Por eso es importante la protección que se tiene que hacer después de un relleno o después de un corte. Por ejemplo, en una planchada allá por el Chaco, hizo un corte, hicieron una pendiente bastante pronunciada y nosotros hicimos otro tramo y le dijimos, bueno, que la pendiente yo le había dado bastante bajo por razones de seguridad. Y hubo una discrepancia porque decían, bueno, ¿por qué el otro dice esto? Y que hace 1 año y medio o 2 años creo que era, que ya estaba estable el camino, que bueno, habían puesto justamente geoceldas y ya estaba todo cubierto con vegetación, todo demás, y operable el camino. Y bueno, a mí me resultaban porque yo le había puesto un menor pendiente. Pero yo dije, bueno, sí, lógicamente uno como profesional, ¿qué tiene que hacer? Mantener pues, su posición. Lo que no va a decir porque otro me diga, por ejemplo, cámbiale esto porque no me parece bien, me va a salir caro, cámbiale. Entonces después cuando hay un cambio y pasa una falla, ¿a quién le culpa? A la persona que está recomendando esa cuenta. Entonces hay que mantener su posición. Ahora, si en caso quieren cambiar, cuando se pone una nota, se dice, en caso de hacer cualquier cambio, está bajo la responsabilidad del calculista o la persona que ejecuta el trabajo. Así uno se deslinde de su responsabilidad. Porque hay mucha gente que uno dice algo que haga y no lo hace. Y después cuando hay problemas le achacan. Y justamente ahí se produjo la falla. Después de una lluvia que hubo intensa, y bueno, se deslizó lo que ya estaba bien operado, como les decía, casi 2 años. Se bajó y tuvieron que hacer de nuevo el acceso. Entonces, ese tipo de cosas ocurren, por eso no hay que ser muy... Normalmente las empresas constructoras tratan de minimizar costos. Lógicamente quieren ganar plata. Pero si uno está haciendo un trabajo de consultoría o haciendo un criterio de algo, hay que mantener, pues, como le puede decir, hay que ser equilibrado, ¿no? Que no sea tan caro ni tampoco tan inseguro. Pues digo, no de esto, ¿no? Porque me están pagando eso. Eso hay que tener cuidado en las recomendaciones que se dan. Pero ustedes cuando vean una cosa, nunca hay que ser exagerado en poner demasiado pendiente en los cortes que uno hace. Bien. No sé si hay un comentario, pregunta hasta aquí. Hola. Hola, ingeniero. Creo que no. Bien. Bueno, ese proceso, digamos, de cálculos y lo demás, ¿no es cierto? Empezó justamente su auge cuando aparecen los ferrocarriles. Fue un empuje bastante grande, especialmente los países europeos como Suecia, Suiza, Canadá, pues, lugares donde tienen este tipo de problemas. Y lógicamente después, donde ya se
ocurrió cosas más graves, fue justamente en esta zona, en Fort Pex, en el año 1938, ¿no es cierto? Era un problema de una represa y tenían piezómetros colocados para control digamos, de ascensión del agua debido a la saturación del suelo, y no le hicieron caso, porque pensaron que había una falla en la medida que estaba dando el lugar. Creo que la comenté a ustedes. Y aquí justamente se produjo un mini tsunami. Toda la parte, digamos, de la zona aledaña se desplazó, toda la formación geológica, y causó un levantamiento del agua justamente. ¿Por qué? Porque la masa de agua subió varios metros debido al derrumbe que hubo. Y hubieron muchos muertos. Ese ha sido, hasta ahora al menos, es uno de los accidentes más graves que hubo. Y eso ha hecho, digamos, que se estudie con más detenimiento justamente este problema de estabilidad de taludes. Solamente cuando hay desgracias se hacen los componentes, ¿no? O sea, se obliga a investigar cosas. Bien. Entonces, tenemos varios métodos de calcular justamente es lo que vamos a encontrar justamente cuándo va a ser estable. Entonces, calculamos el ángulo de talud. Lógicamente, siempre tomando en cuenta las fuerzas que soportan, ¿no es cierto? Y las fuerzas que tratan de estabilizar. Entonces, ahí se hace un equilibrio de fuerzas. Entonces, si vamos a hacer un talud de tal modo, ¿no es cierto?, que las fuerzas solicitantes sean siempre menor que las resistentes, porque el momento en que sobrepasa ese esfuerzo, digamos, ¿no es cierto?, entonces va a causar una falla. Bueno, aquí estamos viendo esta ecuación, por ejemplo, el W es el peso, ¿no es cierto?, de la masa por tangente de beta. Aquí una equivocación, por favor, aquí, este ángulo es este beta, que ven acá. Aquí hay una falla en este esquema. Este ángulo es beta, el ángulo de la pendiente, ángulo de talud. Bueno, y este phi es lógicamente la angulación interna del suelo. En este método plantean la ecuación lógicamente, ¿no es cierto?, que el peso por tangente de phi menos el peso por coseno de beta por tangente es igual a 0. Yo creo que vamos a encontrar justamente por diferentes. Antes que nada, primeramente se considera el suelo, ¿no es cierto?, sin presencia de agua. En ese caso, lógicamente que el gamma del suelo va a ser igual que, o sea, la presión total va a ser igual a la presión efectiva. Pero si en cambio hay agua, entonces aquí es el problema, porque hay que tomar en cuenta justamente el gamma saturado y calcular todos los valores con la presión efectiva. Entonces ahí sí vamos a utilizar el ángulo ya phi', si hay cohesión, C', cuando hay presencia de agua. Pero si no, se calcula nomás con el gamma existente en el lugar y la cohesión también. Entonces, haciendo, ¿no es cierto?, aquí para resolver este problema, lo que estamos haciendo, tomando en cuenta que este ángulo beta sea igual al ángulo phi, digamos, presión interna. Entonces también esto está basado en la teoría de Rankine también. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a llegar justamente haciendo este planteamiento de ecuaciones, vamos a llegar a esto. La tangente de beta va a ser gamma prima, esto es cuando hay presencia de agua, gamma prima va a ser cuando existe agua. Entonces va a ser el gamma sumergido, por eso aquí fíjense, dice, si no hay agua, cuando no hay agua, entonces gamma prima es el gamma del calor natural. Y si no, gamma prima, estamos hablando del peso específico sumergido. Entonces va a ser el gamma sumergido es igual al gamma saturado menos gamma del agua. A eso se refiere. Ahora, si no hay agua, entonces directamente es el gamma sueño, o bueno, nada más, directo. Entonces, por eso está diciendo aquí que el gamma prima es igual a gamma total cuando no hay agua. Y también este ángulo beta, que es el ángulo de talud, también consideramos igual al ángulo de presión interna del suelo. Cuando hay agua,
Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo? Esto también en kilonewton. Entonces, por eso estamos hablando aquí. Esto es el peso específico del agua, menos, perdón, el peso específico del suelo, del gamma saturado, menos el gamma del agua, que es 9.8 en kilonewton. Entonces, ahí quedamos como gamma prima. Entonces, este es el gamma sumergido, para calcular justamente la presión efectiva. Entonces, con eso calculamos justamente el ángulo, ¿no es cierto?, de seguridad, en realidad que hemos encontrado, tangente de beta, nos va a dar este valor. Entonces, el ángulo con el cual se debe construir eso es este valor, 15.7. Lógicamente, esto va a ser variable dependiendo del terreno, no siempre, este simplemente es un valor que en un cálculo, ¿no es cierto?, que están utilizando otras fórmulas, considerando esta situación. Porque entonces sí, lógicamente, si te ponen muy alto, entonces, ¿qué va a pasar acá? Corren peligro. Entonces, hay que tratar de mantener este ángulo un poco menos, pero no más. Ahora, en este caso también la estabilidad de taludes infinitos en suelo cohesivo. En este caso, también considera lo mismo. Vamos a calcular cuándo, o sea, este es el esfuerzo de resistencia al corte. Esta es la cohesión más el gamma del suelo multiplicado por su altura por tangente de phi. Este es el ángulo que vamos a adoptar de diseño, donde CD y FID son parámetros de diseño de resistencia al corte y los valores del suelo, a menos que el factor de seguridad sea, o sea, lo consideramos como el factor de seguridad sea 1 y la resistencia al corte va a ser este valor que estamos calculando aquí. Esto lógicamente que estamos hablando de cohesivos, entonces siempre va a haber este valor, porque ahora, si no fuera suelo cohesivo, entonces sería 0. Pero aquí estamos considerando para un suelo que tiene cohesión. Entonces, aquí lo mismo, estamos hablando de la presión total, va a ser el gamma del suelo, multiplicada por la altura, porción de beta, por porción de beta. Este beta, lo vuelvo a repetir, es el ángulo de inclinación del calor. Entonces, el normal, el refuerzo normal va a ser igual a cuánto el gamma, el peso específico del suelo, por H, por porción al cuadrado de beta. ¿Por qué? Porque esta porción al cuadrado viene justamente de la inclinación que tiene el talud. Bien. Ahora, para encontrar estos valores, ¿no es cierto?, de NS, NDX, que valores utilizamos esta fórmula. Bueno, ND, ¿qué es? NS, perdón. El número de estabilidad, como comúnmente se usa en la mecánica de suelo. Algunos autores han usado NS. Estamos usando o sea, para encontrar eso, algunos usan esto simplemente. El gamma del suelo multiplicado por la altura del talud dividido entre la cohesión. O algunos usan esto. De tal manera que el lector deberá tener cuidado como se usa el término, de lo contrario habrá resultados extraños, ¿no? Entonces nosotros podemos considerar ya sea por esto o por esto también. Si consideramos esto también, esto es igual a esto. Coseno al cuadrado de beta por tangente beta menos tangente de phi de esto es, como lo hacemos aquí, este valor acá es este. Pero, aquí donde CD y FID son parámetros de diseño de resistencia al corte. Eso vamos a determinar también de un ensayo de corte directo. Bien, entonces, con infiltración en toda la profundidad de interés, el número de estabilidad sería este, NS, el número de estabilidad. Calculamos esto y que todo esto radica en calcular este valor de este NS. Y ya sea por si quieren por esta fórmula también. Esto, para cuando hay presencia de agua, este gamma prime es el gamma sumergido. Sobre gamma
está relacionando el gamma del suelo. Este también lo calculamos mediante esta ecuación de aquí. Y acá se ve. Video. Bueno, el más usual entre estos este es el análisis arcocircular, que es un poco más... lógicamente que aquí, dice, por análisis arcocircular es donde los taludes son finitos, o sea, lo que estamos diciendo que es conocido, ¿no es cierto? Como en la mayoría de los terraplenes hechos por el hombre, se utiliza bastante en terraplenes. Y cortes de las carreteras, la superficie de fallas curvas. O sea, varios autores han sugerido que la superficie curva es una parte de un arco circular o de una espiral logarítmica. Lógicamente, cuando calculemos este valor que estamos haciendo, ¿no es cierto?, vamos a determinar justamente si esta longitud que estoy considerando me da seguridad o no. Pues aquí, el círculo de tanteo sin agua, que estamos aquí, y el círculo de tanteo con superficie freática. Pues aquí ya tenemos que tomar en cuenta el agua. Por eso, cuando se hace el estudio de suelos para calcular de taludes, hay que hacer una perforación siempre acá, otra perforación en la parte lateral. Si hay agua, hay que continuar unos 2 o 3 pozos para ver si esta línea de que es agua viene hasta acá, no sabemos dónde, en este caso está viniendo aquí. Entonces hay que hacer estudios, sino cómo vamos a considerar hasta dónde está este suelo, no está sumergido. Entonces tiene humedad, pero no está saturado ni sumergido. Entonces aquí sí es sumergido, porque está totalmente saturado. Entonces, para considerar eso, justamente tenemos que hacer en el estudio, lo primero que se hace es conocer el ángulo de flexión interna, conocer el gamma del suelo natural, en caso, y también el gamma saturado. 3, para considerar justamente estos valores de aquí. Entonces, esta línea también se delimita, ¿no es cierto?, porque el agua está viniendo así, forma un arco, muchas veces viene mucho más prolongado. Entonces hay que hacer perforaciones en diferentes zonas para determinar esta línea de nivel real. Bueno, entonces, siguiendo toda la teoría, digamos, ¿no es cierto?, vamos a llegar a determinar justamente este valor R, momentos resistentes y momentos destructores. ¿Cuáles son los momentos resistentes? El momento resistente va a ser este de aquí, debido a que está soportando el suelo. Y los destructores, el momento, ¿no es cierto?, respecto al peso del suelo que está tratando, digamos, de deslizar. Eso vamos a calcular los dos momentos, de lo que aguanta y lo que quiere destruir. Entonces, con eso calculamos esta ecuación. Este es igual, sería esto, momento de resistencia sobre el momento destructor. Eso va a ser vamos a R, multiplicado por C, si ustedes se fijan en la gráfica, C por A sub B, que es el arco, entre momentos destructores, que estamos calculando justamente las fuerzas que están actuando para que se produzca esta falla. Lógicamente que estos valores van a tener un valor determinado. Justamente aquí tenemos una tabla, por aquí. ¿Qué es lo que normalmente dice mucha gente? Fíjense, aquí dice F, ¿no? Cuando este valor F, o lo que resiste, ¿no es cierto?, es menor que 1.0, las fallas son comunes. Si está comprendido entre 1.07 a 1.25, las fallas ocurren. Si este F, ¿no es cierto?, de seguridad, mayor a 1.25, las fallas casi nunca ocurren. Por eso, fíjense, no hay un parámetro que le diga que nunca ocurren, que dice casi nunca ocurren. Pero siempre hay una incongruencia en este caso, no es un dato, digamos, que le diga con esto no pasa nada. No es así. La posibilidad siempre ocurre alguna falla. Vamos aquí. Ahora lo que ha hecho Terzaghi, mejor dicho, Bowles, introdujo a esta gráfica, que se llama
curvas de Taylor, considerando justamente, ya para, aquí dice, bueno, Bowles para ángulos de pi igual a 0, ¿no? Entonces, pi es 0 cuando el suelo cohesivo. Y cuando beta es menor o igual que 53 grados, se usan las curvas punteadas. La zona sombreada que estamos hablando de este gráfico de aquí, es aproximadamente para círculos por pie. Entonces, ustedes van a ver, entonces, el círculo de pie es este de aquí, este viniendo de aquí. Entonces, para ese caso vale eso. Dice, de pie arriba para círculos por base, como se indica en el diagrama, y abajo para círculos en talud. Entonces, es necesario hacer varios análisis con círculos de tanteo, o sea, lo que tenemos que hacer, si en caso no nos da un valor, hay que tomar otro, hasta que cumpla lo que estamos encontrando, es el factor F, donde nos da seguridad. Entonces hay que hacer varios tanteos, pues es necesario hacer varios análisis con círculos de tanteo, con el factor de seguridad dibujando en el punto central de tal manera que puedan hacerse los contornos de F, los cuales es de esperar que darán un valor mínimo. Los valores obtenidos de la figura 207, que es este de aquí, se supone que da el valor mínimo del factor de seguridad F directamente. Pero estamos buscando nosotros un factor de seguridad. Entonces estos círculos nunca van a ser constantes, si no da el valor que estamos buscando, en este caso que es 1.25. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Jugar con estos, entonces justamente esto varía en función de este R, de aquí, de esta inclinación, va variando esto. Hasta encontrar un factor, ¿no es cierto?, para decir, bueno, este talud tiene que tener este ángulo de acá, así, hay que variar esto. Entonces, este es el método que para establecer taludes en terraplenes aprenden este método de calcular y lógicamente lo que hizo Bowles es, por ejemplo, Taylor hizo en el año 1937 resolvió la ecuación que es este de aquí para un factor igual a 1 en términos de beta, o sea, beta es el ángulo de inclinación, y NS, que era justamente C, la cohesión entre el peso expresivo del suelo por H, y presentó el resultado de forma de tablas. La figura 207. La figura 207 es esta. Este de aquí. Bowles es simplemente una... y las condiciones ilustradas en la figura. Dependiendo de la forma como esté la figura, entonces consideramos y encontramos este valor. Las curvas punteadas, junto con la curva titulada pi igual a 0, son particularmente aplicables a la ecuación 254. Aquí creo que tendría que ser esta ecuación de aquí, 354. Por ejemplo, por aquí, ecuación 354. Estas curvas pueden desarrollarse como sigue. Obtener el peso de la masa de la falla, en el que lo están diciendo, fíjense, y su brazo de momento con respecto al punto O. Con respecto a este valor de aquí. Entonces, de aquí vamos a tomar el momento. Este R puede variar. Si no nos da el valor, entonces este R va a ir variando, justamente tomando un punto O. Podemos variar este R. Entonces, son particularmente aplicables a la ecuación tanto. Estas curvas pueden desarrollarse como sigue. Obtener el peso de la masa, eso es dato del suelo, por eso hay que saber cuál es su peso específico de este suelo y la altura. De su brazo de momento con respecto al punto O. Esto puede hacerse usando un planímetro. ¿Conocen planímetro? Jóvenes. Hola.
Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. ¿Conocen planímetro? Ya, mire, lo que pasa ahorita les facilita ahora pues los medios técnicos. En vez de usar planímetro, usted utiliza AutoCAD. Le va a dar directamente la escala, inclusive el arco, ¿no es cierto?, del círculo también le va a dar el momento. Lo que pasa es que esto estaba antes, cuando hablamos, el planímetro era ¿cómo puede decir?, del punto de donde usted va a tomar en cuenta, ¿no es cierto? Entonces había un medidor, un aparatito que tenía su agujita y usted tenía que recorrer por el camino que quería ir para determinar áreas, por ejemplo. Entonces medía la longitud. Eso utilizaba para planos, en carreteras utilizaba bastante para calcular áreas, qué sé yo. Pero ahora ya a ustedes les facilita directamente el AutoCAD, ya no necesitan usar planímetros. Simplemente hacer las gráficas con escala, no es más, que lo calculan. Entonces, antes utilizaba planímetros, ya no usan ustedes planímetros, por eso no conocen. Era lo primero que le hacían conocer a uno en topografía, era el planímetro. Pero con eso se hacían mapas, las curvas, todas esas cosas. Pero en la universidad hay planimetría conveniente que les dan a conocer. ¿Conocen eclímetro? Hola. No, Inge. También dígale en topografía que le dan a conocer el eclímetro. O sea, que es una especie, digamos, de un compás, digamos, algo así. Y ustedes pueden medir justamente con el aparato ese, ¿no es cierto? Medir la altura de la... Supongamos que un cerdo quiere usted determinar pendiente aproximada, ¿no es cierto? Entonces con ese aparatito usted mide así y le va a dar el ángulo. Eso lo lleva en el bolsillo, en el eclímetro, pequeñito. Eso para medir pendientes. Bueno, lógicamente también eso facilita, porque ahora tienen en sus celulares, ¿verdad? Pueden calcular la altura con su celular. O sea, tienen muchas facilidades ustedes con la tecnología actual. Cambiantes, ustedes no tienen que ir con su eclímetro para medir la pendiente. Y también dibujar, como le digo, como estamos hablando de este aparato, con el planímetro. Ahora no necesitan planímetro, ya está todo solucionado. Ya. Bueno, entonces, ¿dónde acabamos? Y aquí, bueno, dice, fíjense, planímetro para el área y el peso, haciendo un corte en cartón que suspende con un hilo en 2 o más puntos. O sea, todo ese círculo, porque es difícil determinar la cuerda, pues, ¿no? Entonces, se tenía que hacer a escala y justamente se le medía eso con un hilo. Este es un método viejo ya, ¿no? Pero pese que, mire, Robles está todavía vivo y no fue tan después de este año, que es del año 1937, creo que no había todavía todos los adelantos tecnológicos ahorita. Por eso, para hacer, por ejemplo, estos métodos que estamos hablando, había que hacer en cartón, hacer las curvas para medir las cuerdas, que sé yo, era bastante moroso este asunto. Ahora ya hay programas para calcular esto, nada, automáticamente se los calcula. Pero de todos modos tienen que saber para qué sirve. Ya, entonces el cartón que se suspende con un hilo en 2 o más puntos para hallar el centro del área. Medir el ángulo phi, calcula el arco, ¿no es cierto? Esto lo calculamos radianes. Justamente esto también sale justamente con la medida real que se hace pues, con el arco, porque es difícil calcularlo. Y aquí se calcula el factor de seguridad. Entonces, ¿cómo calculamos? Momento resistente sobre el momento destructor. Es lo que calculamos con esto. Ahora, lo que ha hecho Joseph Bowles es tratar, digamos, de simplificar el cálculo. Joseph Bowles dice para phi igual a 0, para ángulos menores igual a 53. Use las curvas punteadas que están indicando aquí. Las curvas punteadas de aquí. Y la zona sombreada es aproximadamente para círculos por pie
círculos por el pie. No se está hablando de la forma de este diagrama, digamos, de la zona de falla. Es necesario hacer varios análisis con círculos de tanteo con factor de seguridad dibujando el punto central de tal manera que pueda hacerse los contornos de F, los cuales es de esperarse darán un valor mínimo. Los valores obtenidos en la figura, estamos hablando de esto, se supone que dan valor mínimo de factor de seguridad F directamente. En eso consiste este método. Es bueno aprender este método. Como les digo, ustedes no van a sufrir mucho por el asunto porque ya tienen AutoCAD. Pueden inclusive hacer un programita. También hay para la venta este método. Después esto es el método del círculo. Lógicamente el método del círculo es otro. El concepto del círculo de fricción puede usarse para condiciones particulares de taludes. Esto se utiliza exclusivamente en suelo homogéneo, con la resistencia del corte. Entonces estamos tomando en cuenta, lógicamente, la cohesión, y este es el ángulo phi, que es el ángulo debido a la gama del suelo multiplicado por tangente de phi d. Entonces, ahora, donde CD y phi d parámetros de diseño, entonces vamos a adoptar qué parámetros vamos a adoptar. Porque si hacemos un ensayo de corte, vamos a adoptar phi, pero para el diseño tenemos que poner un valor a criterio. Entonces eso vamos a llamar CD y phi d. Entonces con eso lógicamente se hace igualmente el tanteo. Hacemos un R, ¿cierto? Que es el radio por seno de pi. Aquí, un ratito. Para transcribir, entonces uno comete errores. No. Este, por favor, seno de phi. Como van a conseguir phi, el ángulo de fricción interna. Este phi. R por seno de phi. Ahorita con F, ¿no? Phi. Igualmente aquí tangente de phi, no es F. En serie de errores. Hay una pequeña corrección. Acá no, es que la letra salió muy pequeña. Este es CD. Estamos hablando de los valores que estamos hablando de este valor, que es CD por D sub S más D sub N por tangente de phi. No es F, tangente de phi. Ya, entonces, tenemos igualmente este ángulo es phi. Vamos a corregir esto. Este es phi, ¿bien? Pues lo mismo que en este caso, ¿no es cierto? Lógicamente que ese tanteo de tal modo, ¿no es cierto?, que va a variar en función del ángulo y tenemos que encontrar, entonces va a variar esto. Entonces aquí, bueno, haciendo todo el cálculo del desarrollo del método, vamos a llegar aquí, este va a ser el brazo de un momento equivalente a y finalmente vamos a llegar a esto. Momentos de resistencia, lo mismo que anterior, fíjense, en momentos de estructuras. Entonces, lo que tienen que hacer es paso a paso la gráfica hay que seguir. La línea de P se extiende a o sea, tienen que dibujarse, ¿no es cierto? Ir leyendo qué es lo que van a ir haciendo para ir calculando esto. La única forma de aprender a hacer esto. Entonces, por eso estos métodos, fíjense, son gráficos, en realidad no son ecuaciones. Entonces, van a encontrar igualmente aquí, este es lo cual produce un brazo en la longitud, y también aquí. Entonces, al final, vamos a llegar a calcular estos momentos resistentes sobre momentos destructores. Igualmente, ahí tomamos ese criterio. ¿Cuánto va a ser? Mayor o igual que 1.25. Mejor si es 1.5, es más seguro.
Aquí, por ejemplo, que estamos hablando hace rato, esto cuando el talud da esta forma, se llama círculo en talud. Este es un estrato firme. Cuando tenemos un estrato firme y está encima de un suelo, ¿no? Entonces se llama este círculo por pie. Y si no da este caso, se llama círculo por la base o de medio punto. Entonces hay que ver por eso en qué caso estamos, si es este o este. De numerosos análisis de fallas de talud y diseños parece que sí, al determinar el factor de seguridad F, podemos usar la figura 207 y obtener beta y phi correspondiente a NS debido a que conocemos gamma S y la cohesión real requerida puede calcularse por esto. Entonces estamos hablando basándonos en estas figuras de T. Entonces el factor de seguridad que va a ser acá. Este valor C real, el C viene a ser NS por gamma por H. Por eso requerido. Entonces aquí hay un ejemplo, acá, pero eso lo dejaremos justamente para el ejemplo, que vayamos viendo. Se puede terminar esto, los ejemplos que vamos a hacer. Aquí un ejemplo que está justamente para este método. Con los datos que vamos a calcular. De todo modo, no estaría de más que intenten utilizar la teoría y calcular. Está desarrollado el ejemplo. Pero aquí nos tiene un factor de seguridad de 1.20. Bueno, este es el método que quería mostrarles, el método de la novela. Esto sí tienen que aprender. Eso. Y tienen que aprenderse. Creo no tanto. Esto. El método de las novelas de Bishop. Ahora está de moda usar estas ecuaciones. Aquí lo dejaremos en la próxima clase, vamos a ver el método de las novelas. Y tengo un repaso, por favor, en que hagan esto para entender mejor. Y cuando terminemos esto, vamos a hacer un ejemplo de esto, vamos a ver de dónde sale todas estas cosas, para que calculen. Esto sí tienen que sabérselo. F, el menor o aproximadamente 1.07, las fallas son comunes. De 1.07 a 1.25 las fallas ocurren. Y cuando F es mayor a 1.25, las fallas casi nunca ocurren. Siempre, si uno quiere calcular algún factor de seguridad, digamos, ¿cierto?, que tiene que ser siempre mayor a esto, 1.25. Esto no es también, como repito, ¿no es cierto? Y por más que le calculemos 5 o 2, no podemos asegurar de que eso nunca no va a ocurrir. Lamentablemente, pues, muchas condiciones, ¿no es cierto?, climáticas, condiciones de repente de temblores y eso, todas cosas afectan, pues no podemos nosotros asegurar al 100% una cosa. Siempre hay una duda en el que uno calcula, pero siempre hay que tratar de que sea esto mayor a este valor. Bueno, entonces quedaremos aquí, jóvenes, hasta la próxima clase. Otra cosa, estaba ya viendo sus exámenes, están muy bajos en la parte de teoría, y hay varios que no han hecho nada. Tiene una repasada general de todo lo que está
escrito en el texto, por favor. Están muy bajos. Pero no irá la nota. Sí, no lo terminé de calificar, pero lo que he visto, más o menos un 30% que ya califiqué, no está bien. No quiero desanimarles, más bien veremos ver cómo podemos hacer para que mejoren, pues, ¿no? Por eso yo les estoy recomendando que lean parte de teoría y, bueno, por lo menos aprender algo, pues, hay cosas hay gente que no ha hecho absolutamente nada, 2 o 3 palabras puesto en la teoría, nada más. Así que eso quiere decir que nunca la abrieron siquiera el texto. Bueno, quedamos eso, joven, entonces, en la próxima clase. Bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.